Buenas tardes. Bueno, como ya me han presentado, soy empleado público de administración del Cabildo de Lanzarote, que es una administración local. Y me metí en esto hace, pues yo creo que más de 10 años, principalmente por indignación. Yo suelo ser políticamente bastante incorrecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque durante los 23 años que llevo en la administración, durante muchos años he visto cómo mientras el voluntariado, las asociaciones salvaban, cuidaban, protegían los gatos, a los animales abandonados, la administración pasaba de largo, miraba hacia otro lado. ¿Por qué? Porque si el trabajo lo está haciendo alguien, ¿para qué invertir? Entonces, viendo la realidad, en este caso, de un cabildo, que es una entidad supramunicipal, que las competencias directas en bienestar animal se limitan a subvenciones, digamos, porque la mayoría de las competencias son, según la ley 785 y de la ley 723, de los municipios, de las entidades locales. Pero obviamente, lo que es evidente es que las administraciones locales, los ayuntamientos no llegan por falta de formación, por falta de recursos, por falta de tener perfiles políticos sensibles. Entonces, esta charla la voy a orientar en tres partes. Prometo no ser muy engorroso con la normativa, pero es necesaria conocerla un poco para que entiendan la complejidad del marco normativo y entender un poco qué pasa de puertas para adentro dentro de la administración. Esto porque es importante y para mí yo creo que es clave, porque entendiendo lo que pasa de puertas para adentro, vamos a mejorar en nuestra estrategia de comunicarnos con la administración pública. Normalmente llegamos a la administración pública y tocamos la puerta cargadas de frustración, de indignación, porque el ayuntamiento no hace nada. Lo que les voy a contar aquí, seguramente muchas cosas no se las suelen contar, ni se las contarán nunca ni técnicos municipales ni concejales. Y les explicaré también los motivos por qué no se las pueden contar. Entonces, el primer paso siempre han sido, o antes de la entrada en vigor de la ansiada ley 723, eran las excusas, ¿no? Pues no hay recursos, no se puede destinar tanto dinero en bienestar animal, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos cambiar esto? Pues, aunque no nos guste, leyendo leyes. Leyendo leyes y reglamentos, porque la administración, el ayuntamiento tiene que empezar a comprender que quien tiene enfrente está medianamente preparado. Y no hay que especializarse, pero si no vamos con un mínimo de información y de formación a la administración pública, lo que nos vaya a contar nos lo tenemos que tragar para entendernos, porque no podemos rebatirlo. Entonces yo con ese enfado, cuando yo proponía, me decían, eso no se puede, eso no es legal, fue comenzar a leer leyes. Entonces, quitarle cualquier excusa legal a la administración de que no puede hacer ciertas o cumplir con las obligaciones que tiene en materia de bienestar animal. Entonces, yo divido lo que es el marco normativo en dos tipos de leyes, las de bienestar animal, que son las del corazón, y las administrativas. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos un marco normativo mucho más complejo del que creemos, desde el Convenio de Estrasburgo del 87, la Ley 8/2003 de Sanidad Animal. Tenemos un marco normativo muy extenso, digamos, en que todas esas leyes tocan temas de bienestar animal, desde la de Sanidad Animal, que establece que perros, gatos y hurones, independientemente de donde estén, son animales de compañía, que eso ya lo dice esa ley del año 2003, o sea, y que en parte refleja, y que refleja fundamentalmente la ley 723, pero hay la modificación de la ley de enjuiciamiento civil, en que los animales ya se empezaron a considerar seres sintientes, dotados de sensibilidad, pero cuando te terminas de leer todo esto y estudiarlo y vas a la administración y logras convencer al técnico de bienestar animal y al político, se establece y se les presenta una segunda barrera, que es que ese técnico municipal tiene que tener la formación suficiente para que cuando redacte los informes de necesidad, los pliegos de prescripciones técnicas para comprar pienso cualquiera, empieza una batalla interna ese técnico con el resto de departamentos que influyen en la compra de material. Intervención, contratación, órganos de gestión financiera. Pues hay que seguir leyendo y seguir estudiando el resto de leyes, pues la ley 785, la ley del sector de contratos del sector público cuando se hacen contratos menores, la de estabilidad presupuestaria. ¿Por qué les cuento todo esto que es muy engorroso, se los aseguro? Yo llevo estudiando 12 años y sigo y cada vez siento que sé menos por lo complejo que es, porque si se hace mal un informe de necesidad, llega al órgano de contratación,
te lo pueden rechazar y te lo suelen rechazar porque queda indebidamente justificado. Entonces, no solo vale decir, es que la ley me obliga, la ley de bienestar animal. No, no. Es que lo puedo hacer porque el artículo 25 de la ley 785 de base de régimen local establece las funciones, las competencias propias de los ayuntamientos. Con lo cual eso ya empieza a convencer ese técnico de bienestar animal, pues al técnico de intervención, al de contratación, porque hay un marco normativo mucho más extenso de la propia administración en la gestión general de cualquier obligación competencial que le dice a ese técnico, tenga o no más sensibilidad con los animales, esto es un gasto que el ayuntamiento tiene que asumir, porque el marco normativo legal lo establece. Entonces, ahí empiezas a romper un poco de barreras. ¿Qué pasa con esto? Que hay que conocer lo que pasa de puertas para adentro. Y comenzamos por el principio y por lo más importante, que es la selección del concejal cuando se hacen elecciones, que el año que viene hay elecciones, y cuando se hace el reparto de áreas. Yo voy a hablar como si no hubiesen políticos aquí, ¿vale? Pero sí es verdad, que eso lo he vivido yo mucho, que cuando se hace el reparto de áreas, ¿a quién cae el área de bienestar animal? Pues lo que yo he vivido en muchas ocasiones en dos perfiles o tres principalmente. En el concejal más nuevo, que es el que menos capacidad de decisión tiene, entonces se tiene que conformar con el área que le den, pues te toca bienestar animal, o con un concejal que tenga cierta sensibilidad, que tenga una explotación ganadera, me ha pasado también, o que tenga alguna relación con los animales. Si el concejal que asume ese área no entiende lo relevante y lo importante que es ese área, lo más probable es que el técnico, que es la otra parte, es lo que estábamos hablando aquí, el técnico vaya a pasar por un trance, por un desierto de intentar convencer a un concejal nuevo, sin sensibilidad, de que ese área que lleva infradotada tantos años, pues necesita personal, necesita recursos y demás. Entonces, empezando por ahí, todos los responsables políticos deben tener y deben empezar a entender la importancia que tiene, y por suerte, también lo veo, que con la entrada en vigor de la ley 723 están empezando a darse cuenta de que al final el área de bienestar animal tiene que ser gestionada como cualquier otra área, ni más ni menos. Juventud, deportes, cultura, eso hasta hace unos años era impensable. Hoy en día hay ayuntamientos pequeños, me viene uno a la mente con 5.000 habitantes, que pasó de tener 10.000 euros de presupuesto y ya tiene 280.000 en 3 años. O sea, también tenemos que ponderar que el cambio de mentalidad política y técnica está viniendo muy rápido, muy poco tiempo. Me refiero porque a veces podemos caer en un pensamiento derrotista de que esto no avanza porque queremos soluciones ya. La administración es muy compleja. Lo que les he explicado de las leyes es una parte. O sea, que un técnico que lleva, además de bienestar animal, lo tengo aquí. Normalmente ese técnico, en la mayoría de los casos, lleva cementerio, lleva sanidad, lleva comer, o sea, lleva una cantidad de áreas porque, volvemos al inicio, el concejal cuando toma el área de bienestar animal siempre le han dicho, no te preocupes, es un área menor, que además tienes un técnico ahí que te va a echar una mano, pero no te preocupes. La realidad es muy diferente. La densidad de trabajo que hay ahora mismo en el área de bienestar animal, por todo ese trabajo que no se ha hecho en todos estos años, es tal que los técnicos o el técnico normalmente está muy quemado. Entonces, a la labor de convencer a ese político de que le dote de presupuesto, de personal y demás, se suma esa batalla interna que les he comentado, que pasa de puertas para adentro. ¿Y por qué le digo que son cosas que no le van a comentar? Porque, por ejemplo, un técnico para comprar sacos de pienso tiene que hacer un informe de necesidad, hacer una retención de crédito. Ese informe de necesidad tiene que estar suficientemente justificado técnicamente para que cuando llegue a los 3 departamentos, facturación, intervención y contabilidad, ninguno de esos 3 se lo eche para atrás y tenga que volver otra vez. Entonces, el tiempo que tiene que invertir un técnico que no tiene la formación o la especialización suficiente en todo el marco normativo que les comenté, la mayoría de las veces no tiene ese tiempo. Hace el informe de necesidad como buenamente puede y lo pasa. Pero eso queda supeditado a que el resto de departamentos diga, oye, pues está bien, o no, se lo rechace. En el momento que se lo rechaza, se ralentiza todo. Entonces, simplemente comprar o hacer un pequeño contrato menor, con la redacción también de un pliego de prescripciones técnicas, se puede convertir algo que con una formación adecuada y con tiempo el técnico lo podría hacer rápido, pues a lo mejor en 15, en 20 días. Y eso, enfrente tienes a protectoras, a gestoras, dándote una presión al técnico, que ahí es uno de los errores, porque tenemos que aprender a dirigir a quiénes van nuestras reclamaciones.
El técnico hace lo que puede con lo que tiene y el político es quien tiene que dotar al área de recursos, de personal, que es muy importante, y de recursos económicos. Entonces, al no tener esa estrategia bien definida desde fuera, porque no conocemos la realidad, porque el técnico y el político la mayoría de las veces no te va a contar que el pienso no te lo ha comprado porque el departamento de intervención le hizo un informe negativo o le reparó o le rechazó los informes. ¿Por qué? Porque si hace eso y el interventor o la interventora se entera, no solo la próxima vez le puede bloquear eso, le va a bloquear el resto de cosas. O sea, hay una cantidad, digamos, de situaciones en la que ellos se ven, entre comillas, secuestrados que no les pueden contar a ustedes. Entonces, lo único que quiero con esto no es justificarlo, sino que entiendan que de puertas para adentro hay una complejidad dentro de las administraciones locales que lo mismo pasa con el político, que quiere hacer cosas y a lo mejor tiene un técnico que no quiere. El político nunca te va a decir a ti, una persona de la calle, oye, es que tengo el técnico que pasa de mí, pero no lo puedo presionar porque además me lleva a otras áreas y si lo aprieto no me va a hacer ni eso ni el resto. Entonces entramos en un bucle de frustración, de indignación, el político intentando escapar como puede o al revés, el técnico que quiere hacer mucho pero tiene un concejal que bueno, que no, que tiene el área, firma lo que le pongan, pero no se esmera mucho más. Entonces, esas casuísticas son el día a día de la mayoría de las administraciones con las que he tratado todos estos años, y sigue siendo. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque eso sirve, esto me pasó con un ayuntamiento en el que fui a asesorar, no voy a decir el nombre, y después de estar un buen rato con el tema de gestión de colonias felinas, le digo, bueno, ¿de qué presupuesto tienes en el área para todo el área de bienestar animal? Y me dice 5.000 euros para el año entero. Digo, pues no, digo, es que, y le puse este ejemplo, digo, y lo entendió y ciertamente cogieron y este año lo han modificado y ya tienen más presupuesto. Pero se lo expliqué, digo, porque no entendían, no eran conscientes de que pueden ir a un juzgado por una dejación de funciones, llámese bienestar animal o llámese cualquier otra competencia propia del ayuntamiento. Y esa es la contundencia con la que tenemos que empezar a hablar. Esto ya no se trata de quiero que me alimentes los gatitos o quiero... No. Hay una obligación competencial en base a lo que les he comentado, la ley 723, la ley 785 y una cosa es que haga poco, como decía antes el director general, que los ayuntamientos hagan más o menos y otra cosa es que un ayuntamiento no mueva un dedo. Que no se preocupe ni siquiera por ordenar algunas colonias felinas, por empezar a trabajar en el programa de gestión municipal. O sea, de la falta de dinamización de una gestión a la omisión absoluta de una obligación competencial, eso está tipificado en el 404 del Código Penal, que se llama prevaricación administrativa, y en este caso podría ser por omisión. Es decir, ¿que es una línea muy delgada? Sí, pero a lo que me refiero y todo esto que les cuento es para que entiendan que tenemos herramientas suficientes en momentos delicados para poder actuar. Dicho esto, lo último que tenemos que hacer es romper el puente con el ayuntamiento. Eso es lo último. Y cuando digo lo último es que tenemos que respirar, tenemos que apagar el teléfono si hace falta una semana. O sea, el ayuntamiento es el único ente, la administración que va a hacer que la gestión felina de tu municipio vaya adelante o se boicotee. Nos guste más, nos guste menos, eso es innegable. Con lo cual, ese puente tenemos que romperlo en el caso muy extremo. ¿Y cuál es el caso extremo? Pues ahí entra el criterio de cada uno. Y ahí, sobre todo, es cuando tenemos que empezar a trabajar en nuestros egos personales. Porque eso, uno de los grandes problemas es que a veces confundimos lo que necesitan los animales con lo que necesito yo para, digamos, resarcir ese ego que me han vulnerado, que me han humillado. Entonces, a la mínima salto, y no es que sea la mínima, es que llevan años, digamos, mintiéndote y llega un momento que ya rompes, actúas de mala manera, faltas el respeto y ahí tenemos que parar, porque tenemos que preguntarnos si esa acción y esa actitud que tenemos beneficia a los gatos o no, y obviamente que no los beneficia. Entonces tenemos que respirar, hacer lo que haga falta porque es que es la única manera de lograr avanzar en todo lo que llevamos hablando toda la mañana, que es pues, la estrategia, la investigación, todo eso se consigue si además el ayuntamiento entiende que el voluntariado, que las asociaciones, que las gestoras de colonias felinas son aliados. Y es que somos aliados. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que seguir haciéndoles entender es que con la ayuda en equipo de todos los sectores, la parte científica, la parte de entes sociales, el voluntariado,
lo que vamos a lograr es que el cambio se produzca más rápido todavía. Entonces, lo que les comentaba antes, orientar bien las exigencias, no cargar al técnico con unas exigencias que no le competen al técnico, porque como les comentaba, el técnico va a hacer lo que pueda con lo que tiene. Y, oye, presupuesto, personal al político. Y además recompensar. El otro día lo hablaba con una persona y me decía, porque yo le decía, oye, si un político, un concejal te hace una buena acción y tienes redes sociales, públicalo. Y la frase que me dijo, no, el político está para eso, por supuesto. El político está para eso y también para no hacerte caso. Y ahí sí te enfadas. Entonces, si hay un buen político, protégelo, divúlgalo, díselo a la gente para que repita las próximas elecciones. Me da igual el partido político. Entonces, tenemos que quitarnos ese chip de exigencia absoluta, porque la realidad que tenemos es que estamos en un tránsito ahora mismo, en una transición en la que se ha pasado de que el político veía que bienestar animal no servía para nada socialmente ni políticamente, a entender que unas buenas políticas de bienestar animal van a tener un rédito para él como político a nivel personal. Pues eso también tenemos que recompensarlo. O sea, yo estoy firmemente convencido, y de hecho lo estamos comprobando en muchos lugares donde cuando se hace una buena acción se publica y se felicita. Esto es lo que les comentaba. Al final, el trabajo que llevan haciendo ustedes todos estos años es este. Es verdad que nos encontramos en situaciones, y sobre todo les hablo de Canarias, como creo que algunas saben, la que se ha liado estos años con el tema de la gestión felina, pero confiar en la administración local, dándole datos, proponiendo, es muy complicado. Sobre todo cuando te han fallado, cuando tú le has dado datos y lo utilizan o no son transparentes, pero es la única manera. O sea, conseguir recabar todos esos datos que tenemos de nuestras colonias, de nuestros gatos, en qué estado están las crías, los cachorros, y dárselos al ayuntamiento. A la idea que quiero que se queden es que si a ese técnico que está cargado de trabajo se lo ponemos un poco más fácil, ese técnico puede ser que impulse un poquito más a dinamizar el área. Entonces, no quiero extenderme mucho más, pero lo que quiero que se queden es que la administración pública tiene una carga burocrática impresionante. Es prácticamente muy complicado de gestionar. La realidad que tenemos es que hay una falta de especialización generalizada dentro de los áreas de bienestar animal, que esa es en parte una de las cosas que intento hacer cuando me llaman los ayuntamientos, dinamizarlos, acompañarlos en el día a día, contestarles cuando me hacen una pregunta, simplificarles y ayudarles a la redacción de un modelo de informe de necesidad tipo o un pliego de prescripciones técnicas. Y eso yo estoy comprobando y lo compruebo que está dando unos resultados maravillosos. El ejemplo que puedo ponerles en Canarias y del que me siento más orgulloso es el ayuntamiento del municipio de Telde. Telde hace 4 o 5 años los gatos aparecían, me lo voy a decir claro, muertos atados en los árboles. Y estaba medianamente hasta normalizado el desprecio a los animales abandonados. Hoy en día son un ejemplo, están haciendo una media de 100 esterilizaciones al mes. Aquí tenemos a Andrea Hansen, que es presidenta, y Esperanza, que es la presidenta de la Asociación Aricán. Lleva esterilizadas, ¿cuántos? 25.000 animales. 27.000 animales en Canarias en 40 años, creo. Hace un trabajo, 20 años, perdona. Y a lo que vamos es una asociación profesionalizada, un ayuntamiento con un concejal sensible, un técnico. Cuando se alinean los astros, hay que aprovecharlo. Entonces, a lo que voy es, eso también se provoca. Porque si generamos un ambiente de hostilidad en un municipio, en las siguientes elecciones, cuando el político se vaya a hacer el reparto de áreas, el que le vaya a tocar bienestar animal va a decir, no, ¿qué dices? ¿Bienestar animal con la liada que hay? No. Entonces, el crear un buen ambiente hace que poco a poco el personal, y tanto político como técnico, quiera trabajar en los áreas de bienestar animal. Con lo cual, si no es la pescadilla que se muerde la cola, y vamos a estar en un bucle con una frustración. Entonces, tenemos que entender y transitar con la administración, dándoles a entender que al final lo que queremos es que se gestione ese área como se gestiona cualquier otra área, pero manteniendo siempre las formas y sobre todo nunca, como les comenté, romper los puentes de comunicación. Espero no haberme extendido mucho, que haya sido medianamente entendible. Gracias.